Hola a todos, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del aprendizaje y la enseñanza, explorando las ideas innovadoras de Jerome Bruner y cómo han revolucionado la educación. Demos inicio. Para entender nuestro viaje, primero tenemos que conocer a Jerome Bruner, quien fue un psicólogo visionario que transformó la forma en que vemos el aprendizaje y la enseñanza. Bruner no solo dejó una marca indeleble en la psicología, sino que él también influyó profundamente en el ámbito educativo. Fue quien fue cambiando la forma en que los maestros enseñan y en la que los estudiantes aprenden. Pero antes de adentrarnos en estas ideas de Bruner, exploremos brevemente las teorías del aprendizaje de Esteban Rodrigo Garrido y Dales Nuuk. Garrido nos habla del constructivismo, mientras que Nuuk nos introduce a la autorregulación del aprendizaje. Estas ideas fueron las que sentaron las bases para comprender las contribuciones de Bruner al campo educativo. Ahora bien, adentrémonos en las teorías del aprendizaje de Jerome Bruner. Bruner propuso 3 enfoques principales: el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje por andamiaje y el aprendizaje por representación. El primero, el aprendizaje por descubrimiento. En este, Bruner creía que los estudiantes aprenden mejor cuando participan en la exploración activa y la experimentación, descubriendo conceptos y principios por sí mismos, en lugar de recibir información de manera pasiva. Este enfoque fomenta lo que es la curiosidad, la motivación intrínseca y el pensamiento crítico, ya que los estudiantes se involucran en actividades que les desafían a resolver problemas y a entender conceptos desde diferentes perspectivas. Un ejemplo concreto podría ser la realización de experimentos científicos, donde los estudiantes tienen la oportunidad de descubrir y comprender los principios de la física o la química a través de la observación y la manipulación directa de los materiales. Como segundo punto tenemos el aprendizaje por andamiaje. El término andamiaje hace referencia a lo que es la idea de proporcionar un soporte temporal y ajustado a las necesidades del estudiante mientras desarrolla una nueva habilidad o comprende un nuevo concepto. El profesor comienza por modelar la solución de un problema o la ejecución de una tarea. Luego proporciona indicaciones verbales y finalmente permite que el estudiante resuelva el problema de forma independiente. Este enfoque gradual y estructurado nos permite que el estudiante adquiera confianza y competencia en el tema, fomentando así la autonomía y la capacidad de resolver problemas por sí mismo. Como tercer punto tenemos el aprendizaje por representación. En este, Bruner propone que la información se presente en múltiples formatos, ya sean imágenes, palabras y ejemplos concretos, para facilitar la comprensión y la retención del conocimiento. Bruner creía que al presentar la información de manera variada, se podía llegar a una comprensión más profunda y holística. Por ejemplo, en lugar de simplemente explicar un concepto científico complejo verbalmente, un profesor podría utilizar diagramas, mapas conceptuales y videos para proporcionar presentaciones visuales que complementen la explicación verbal. Esta diversidad de representaciones permite a los estudiantes codificar la información en diferentes áreas del cerebro, facilitando así su comprensión y retención a largo plazo. Modelos de representación de la realidad. Jerome Bruner identificó 3 modos principales de representación mental que los estudiantes utilizan para comprender el mundo. El primero de ellos es la representación en activa. Este modo de representación implica aprender a través de la acción y la manipulación de objetos. Por ejemplo, los niños pequeños aprenden sobre el mundo que los rodea a través de la exploración sensorial y el juego físico, donde interactúan directamente con los objetos y el entorno. Como segundo punto tenemos la representación icónica. En este modo los estudiantes utilizan imágenes y símbolos para representar la realidad. Un ejemplo de ello es que los niños en edad
preescolar pueden usar dibujos y diagramas para comprender conceptos abstractos, como representar una casa o un árbol a través de un dibujo. Y por último tenemos la representación simbólica. Este modo de representación implica el uso del lenguaje para representar la realidad. A medida que los estudiantes crecen y desarrollan habilidades lingüísticas un poco más avanzadas, utilizan el lenguaje abstracto para comprender conceptos complejos y resolver problemas. Por ejemplo, los estudiantes mayores pueden usar palabras y símbolos matemáticos para resolver ecuaciones o expresar lo que son ideas abstractas. Condiciones para que se produzca el aprendizaje según Jerome Bruner. Motivación. Los estudiantes deben estar motivados para aprender y tener un interés genuino en el tema. La motivación intrínseca, que surge del propio interés y curiosidad del estudiante, es especialmente poderosa para impulsar el aprendizaje. Atención. Los estudiantes deben prestar atención a la información que se les está presentando. Los educadores pueden captar la atención de los estudiantes utilizando estrategias como el uso de ejemplos relevantes, la incorporación de actividades interactivas y el uso de medios visuales atractivos. Relevancia. La información presentada debe ser relevante para las experiencias y el conocimiento previo de los estudiantes. Los educadores pueden mejorar la relevancia del material de aprendizaje conectándolo con la vida cotidiana de los estudiantes, sus intereses personales y las situaciones del mundo real. Estructura. La información debe presentarse de manera organizada y lógica para facilitar su comprensión. Los educadores pueden ayudar a los estudiantes a procesar y retener información proporcionando estructura en forma de esquemas, resúmenes y jerarquías conceptuales. Actividad. Los estudiantes deben participar activamente en el proceso de aprendizaje involucrándose en actividades significativas y relevantes. El aprendizaje es más efectivo cuando los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar afectivamente lo que están aprendiendo a través de la resolución de problemas, la discusión y la colaboración con otros. Significado y ejemplos. Bruner enfatizó la importancia del significado en el aprendizaje, la cual es la capacidad de los estudiantes para relacionar la información nueva con sus experiencias previas, conocimientos existentes y el contexto en el que se encuentran. Cuando los estudiantes puedan encontrar significado en lo que están aprendiendo, están más motivados y comprometidos, lo que facilita la comprensión y la retención del conocimiento. Ejemplo, fotosíntesis. En lugar de simplemente enseñar los procesos químicos involucrados en la fotosíntesis, un profesor podría relacionar este tema con las experiencias diarias de los estudiantes. Por ejemplo, explicar cómo la fotosíntesis es esencial para el crecimiento de las plantas, lo que a su vez proporciona el oxígeno que respiramos. Características de una teoría de enseñanza. Descriptiva. Debe describir cómo aprenden los estudiantes. Una teoría de enseñanza efectiva debe basarse en una comprensión sólida de los procesos de aprendizaje y desarrollo cognitivo de los estudiantes. Explicativa. Debe explicar por qué los estudiantes aprenden de la manera en que lo hacen. La teoría debe proporcionar una explicación clara de los mecanismos subyacentes que influyen en el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Predictiva. Debe ser capaz de predecir cómo los estudiantes responderán a diferentes métodos de enseñanza y estrategias de aprendizaje. Una teoría de enseñanza efectiva debe ser capaz de prever los resultados esperados en función de las condiciones de aprendizaje y las intervenciones pedagógicas. Aplicable. Debe ser práctica y aplicable en entornos educativos reales. Una teoría de enseñanza efectiva debe proporcionar pautas claras y prácticas para los educadores a quienes les permiten diseñar y llevar a cabo las experiencias de aprendizaje significativas para los estudiantes. El papel del profesor. Guía. El profesor actúa como guía para los estudiantes, proporcionándoles el apoyo y la orientación necesaria a lo largo de su proceso de aprendizaje. Facilitador. El profesor crea un ambiente de aprendizaje estimulante y motivador que fomenta la curiosidad, la exploración y el pensamiento crítico. Modelo. El profesor sirve como modelo a seguir para los estudiantes, demostrando habilidades intelectuales y metacognitivas, así como actitudes positivas hacia el aprendizaje y la resolución de problemas. Currículo en espiral. Fue Jerome Bruner quien propuso esta idea. ¿Pero qué es el currículo en espiral? Bueno, este enfoque es el que reconoce que el aprendizaje es un proceso continuo y gradual y que los estudiantes necesitan oportunidades para poder comprender y dominar conceptos complejos, en lugar de solo presentar información pues de manera lineal y progresiva.
El currículo en espiral permite que los estudiantes revisen y profundicen en los conceptos fundamentales a lo largo del tiempo, integrando nuevos conocimientos con lo que ya han aprendido. Por ejemplo, en el área de matemáticas, el currículo en espiral podría aplicarse de la siguiente manera. En los primeros grados, los estudiantes aprenden conceptos básicos como la suma, la resta, la multiplicación y la división. En grados posteriores, estos conceptos se revisitan y se profundizan a medida que los estudiantes aprenden sobre fracciones, decimales, porcentajes y geometría. Bueno, en grados aún más avanzados, los estudiantes continúan construyendo sobre estos fundamentos al explorar conceptos más complejos, como por ejemplo el álgebra, trigonometría y cálculo. A través de este enfoque en espiral es que los estudiantes tienen la oportunidad de construir una comprensión sólida y conectada de los conceptos matemáticos a lo largo de su educación, lo que les permite aplicar este conocimiento de manera efectiva en una variedad de contextos y situaciones. Transferencia de aprendizaje. Brunner enfatiza que la transferencia de aprendizaje se facilita cuando los estudiantes pueden relacionar nuevos conceptos con su conocimiento previo utilizando este último como punto de partida. Esto se logra enseñando en contextos significativos y relevantes donde los estudiantes ven la aplicabilidad del conocimiento en situaciones cotidianas. Es crucial que los estudiantes desarrollen una comprensión profunda y flexible de los conceptos, comprendiendo los principios subyacentes en lugar de simplemente memorizar respuestas o procedimientos específicos.